Vamos a continuar con nuestra última ponencia del día de hoy, la cual se titula Hidrógeno Verde, una oportunidad en el sector industrial, PTX. Mediante esta charla se va a hacer una descripción de los usos industriales del hidrógeno verde, en particular aquellos que sustituyen combustibles fósiles para aplicaciones térmicas y como insumo para transformaciones de materia. Esta charla está a cargo del doctor Sergio Musmani. Don Sergio es doctor en Química Industrial de la Universidad de Texas en Dallas. Su labor profesional se ha dado en las áreas de petroquímica, agroquímica, farmacéutica, así como en materiales tecnológicos. Laboró por 10 años con la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en los temas de residuos sólidos, energía renovable, eficiencia energética y cambio climático. Además, fue presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica por 10 años y actualmente se desempeña como consultor en temas como estrategias sectoriales, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, energía renovable, transporte eléctrico, hidrógeno y amoníaco verde. Don Sergio, además es miembro de nuestra Comisión de Química Sostenible. Le cedemos el espacio y muchísimas gracias por haber aceptado esta participación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al colegio por este espacio para compartir con ustedes esta ponencia que versará principalmente sobre el tema de aplicaciones en el sector industrial y pues prácticamente mucho de lo que hemos estado escuchando en las dos charlas iniciales es una reafirmación y un poquito un análisis de esas posibilidades en el país. Vamos a ver específicamente de los dos hemisferios que tradicionalmente se ven en esto. Vamos a ver el hemisferio químico. La otra parte va a estar tocada o cubierta en otras charlas. Y específicamente en esto voy a concentrarme en el sector industrial, en algunas de las aplicaciones que ya se han mencionado acá en este día. También me pareció importante el hablar sobre calor industrial, que es un tema muy discutido, con un potencial grande. Y vamos a ver algunos avances en estos temas para entrar al final en combustibles fuels para el país y qué podría significar esto en la economía de nuestro país y en el desarrollo de industrias que no han sido todavía exploradas. Y finalmente una sola lámina sobre la evolución en 3 horizontes, donde quiero exaltar el tema de la sostenibilidad, de la misma manera que Sonia lo hizo al finalizar su charla. Bueno, en esta imagen de Siemens Energy, vemos estos dos hemisferios que comentaba yo. El hemisferio verde, que tiene más que ver con la parte eléctrica de las aplicaciones, y la parte morada, que es el hemisferio inferior, que tiene que ver con toda la parte química. Y vean la gran variedad de aplicaciones que pueden tener en estas áreas. Ya se ha comentado en la parte superior las aplicaciones en industrias como el acero y el cemento, donde hay avances muy importantes y hay una tendencia hacia reducir la huella de carbono en estos temas. Voy a mencionar algunas aplicaciones del amoníaco específicamente en temas de aplicaciones industriales como sustitución de algunos productos. Y específicamente voy a comentar sobre los combustibles alternativos que no son basados en combustible fósil, no son derivados de
de refinerías tradicionales como los hemos tenido, y aplicaciones en esta parte inferior en aviación y en el área naviera, que también me parece importante que tengamos en vista hacia el futuro. Este es un diagrama de la cantidad de opciones que se pueden presentar en un horizonte del hidrógeno aplicado a diferentes temas. Y como podemos ver, una gran cantidad de estas aplicaciones están concentradas en el tema del transporte y pueden ser alrededor de un 17% de las emisiones globales. En nuestro país ese valor es muchísimo más grande. Ronda el 65% de la energía que se consume en el país está destinada, es fósil y destinada al sector transporte. De ahí que esto sea un elemento fuerte, pero no es el elemento que voy a cubrir hoy. Luego toda la parte de calor y electricidad para edificios, para edificaciones. En Costa Rica tenemos una ventaja, primeramente que al estar en una zona tropical y bastante moderada en cuanto a temperaturas, pues no requerimos calentamiento para las edificaciones ni casas, y el uso de aire acondicionado pues también es bastante moderado. Si nos pasamos a la sección verde, podemos ver lo que es la electricidad y calor para la industria, y esto es un potencial interesante, reconociendo que en Costa Rica hay muy poca industria pesada. O sea, la industria pesada en Costa Rica sería comentar sobre las empresas de cemento, las empresas de transformación de acero, ya que el acero no se produce localmente, sino que se importa y se transforma en productos finales para el sector de construcción. Y finalmente toda esta sección amarilla que tiene que ver con la industria química y con algunos productos donde podemos incidir, como les dije, en nuevas iniciativas en la industria costarricense. Vamos a ver el efecto del mercado en esto, es muy importante. Se prevé que haya una evolución muy positiva en todos estos temas en los siguientes años, de aquí al 2030, de aquí al 2040, y eso lo que va a incidir es en una variación en todo lo que son costos. El escalamiento en la producción de celdas de combustible puede tener hasta una reducción de costos unitarios de un 45%, y eso implicaría o impactaría positivamente el uso de estas unidades de celdas de combustible. En el país ya hace unos 10 años hubo una empresa canadiense que estuvo con interés de instalar una operación en Costa Rica de este tipo. Desconozco las razones por las cuales no se dio. Y también el escalamiento de la producción de electrolizadores. A como esto surja con más fuerza y la demanda crezca, pues la producción va a tener que irse ajustando a estas condiciones de demanda, y se espera que se acerque a unos $400 el kilowatt de potencia que tengan el costo de estos electrolizadores. Cuando hablamos ahora de calderas, es muy importante, calderas para uso industrial. Hay una gran dinámica también en calderas de uso doméstico, como les dije, en países donde hay requerimientos de calentamiento.
pero vamos a concentrarnos en las calderas de vapor que se utilizan en las industrias. Un estudio del grupo Fredonia nos dice que las calderas de gas y derivados de petróleo están bajo presión de las regulaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y incluso se sugieren en ese estudio que para el 2025 pueden incluso darse prohibiciones a este tipo de tecnologías. Lógicamente no podemos detener la industria, no podemos detener la producción, pero sí podemos incidir en cuáles son los insumos, cuáles son las materias primas, o sea, los insumos que estén utilizando estas calderas, de manera que tengan una menor huella de carbono o incluso que sean neutras. Y para esto entonces hay una gran dinámica de investigación, de escalamiento y de llegar a pruebas piloto y comerciales. Y como mencionaban anteriormente, pues la electrificación va a ser una opción importante, especialmente en calor de bajo grado. Esto significa con temperaturas abajo de los 100 grados centígrados. El hidrógeno no se prevé que sea predominante en un corto plazo, especialmente por consideraciones de costo, aún con los precios actuales del petróleo, porque estamos utilizando lo que se llama búnker C, que es un combustible de muy bajo costo. Y entonces eso hace difícil el poder competir con hidrógeno, aunque tenga una gran capacidad calórica. Pues su precio va a estar determinado por mucho tiempo por las condiciones de eficiencia que se hablaban anteriormente y lógicamente los insumos, en particular la electricidad. Entonces se ve que para calor de mediano a alto grado, la biomasa se convierte en una opción interesante, y eso es entre los 100 grados centígrados y los 400 grados centígrados. Y hemos visto en Costa Rica la evolución de este tema a partir de pellets de madera o residuos de madera, donde se ha utilizado con éxito en muchas empresas. No voy a mencionar ninguna para no estar haciendo propaganda, pero hay varias empresas, tanto del sector turismo como del sector industrial, que han ya incursionado en esta posibilidad. La otra, la captura de carbono, pues realmente no es un tema que se haya analizado profundamente en el país para ver si tenemos esa capacidad. Y a largo plazo, sí se ve el hidrógeno como una opción y la parte eléctrica como una opción para la sustitución de calderas. Entonces, y como opciones realmente bajas en carbono, o sea, cuya huella sea bastante baja. Y ahí sabemos que nuestra matriz eléctrica es bastante renovable, y eso hace que tengamos un factor de emisión de 0.04 kilogramos de CO2 por kilowatt hora. Eso es un valor muy bajo comparativamente con casi que el resto de los países del mundo, a excepción de unos 4 o 5 que tienen un factor de emisión similar o incluso más bajo. ¿Cuáles serían la hoja de ruta, si pudiéramos trazarnos una hoja de ruta para incursionar, a que el hidrógeno incursione en esta porción de actividad? Sí, definitivamente arrancaría por el uso domiciliar,
y incorporando ese 20% que se habló anteriormente dentro de las redes de distribución de gas natural, que es un aspecto que nosotros no tenemos y no requerimos, pero a nivel mundial esa sería la ruta para empezar a introducir el hidrógeno en estas redes. Tener unas calderas listas para hidrógeno disponibles ya de manera comercial y amplia entre el 2025 y 2026, que también tengan esta característica de dualidad de combustible ya desde su diseño, y esto lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos, y reconociendo que el transporte del hidrógeno es una limitación. El transportar hidrógeno es difícil. Un trailer de cilindros de hidrógeno puede transportar cerca de 1000 kilos, 1200 kilos de hidrógeno, y eso es realmente poco, y entonces eso es una limitante que esperamos que con el tiempo y con nuevas tecnologías pueda evolucionar, pero de momento es una limitante. Y existen muchos esfuerzos de las empresas que están construyendo calderas para tener esta disponibilidad de calderas que se alimenten de hidrógeno. Eso lo vamos a ver que ya existen, ya están promocionándose con las limitaciones que antes veíamos, que vamos a empezar tal vez con combustible dual y luego ir evolucionando. Y en esto se indica que claramente las primeras que podrían estar en la línea de esta evolución serían las calderas antiguas que necesitan reemplazo. No es salir corriendo a cambiar una caldera porque salió la caldera de hidrógeno, sino cuando se dé esa situación. Y también para las necesidades de calentamiento central en edificios, que no es el caso nuestro, o en industrias que sí hay una gran cantidad de calderas instaladas, algunas de ellas también de bastante edad. Y finalmente el costo del hidrógeno y el equipamiento pues se espera que bajen considerablemente en los siguientes 10 años, y esto gracias a las investigaciones y desarrollos que se están dando en la parte electroquímica y en todas las áreas conexas, de manera que esto lo podremos ver y podremos ver el hidrógeno ya implantado, por ejemplo, en este tema de calderas de vapor. Una de las empresas que ha tenido esta visión es la empresa Bosch, y este es un diagrama de ellos, donde básicamente tienen la producción de energía verde, es energía renovable acá en la parte inferior izquierda. Luego tienen el sistema de electrólisis para producir el hidrógeno verde, y del hidrógeno verde alimentar una caldera que a su vez pueda alimentar con vapor o incluso con electricidad estos procesos, ya sea directamente desde la fuente de energía renovable o como se comentó anteriormente, por el desfase en el tener la electricidad renovable en ciertas horas, que pueda servir como un buffer, como un amortiguador de esta condición. Y esa es una caldera ya disponible de esta empresa que mencioné,
que puede funcionar con estos dos combustibles, hidrógeno y gas natural. Lógicamente ya están previstas para poder hacer el cambio y utilizar solamente hidrógeno en el momento en que esto sea ya una realidad en disponibilidad y en transporte, ¿verdad? Ya eso es, por eso algunas empresas incluso piensan en la generación de, de su propia energía eléctrica, tener su propia generación de hidrógeno y alimentar de esa manera sus procesos. Y este es el ejemplo, ¿verdad? De una de ellas, una caldera, como dice ahí en círculo, en la esfera celeste, lista para hidrógeno. Y entonces son calderas que pueden usar diferentes tipos de combustible, ya sea búnker, ya sea gas, biogás o hidrógeno para su operación. Entonces eso, el que ya estén previstas para esta actividad marcará mucho el desarrollo y la selección y las especificaciones que se den para la compra futura de calderas. Me pareció importante también hacer un ejercicio ahí rápido, no exhaustivo, pero por lo menos indicarles cómo se percibe este tema en calderas. Definitivamente la fortaleza y lo que se viene hablando sobre la descarbonización es tal vez la fortaleza más grande de la aplicación del hidrógeno en esta aplicación, ya que al final lo que va a producir es solamente agua como producto de esa combustión de hidrógeno. Una oportunidad también que se ve es la densidad energética. Tiene alrededor de 3 veces más contenido energético que los por kilo que los hidrocarburos. Y ya en las partes de debilidades y amenazas, lógicamente el transporte, que ya lo he mencionado, y el otro es el costo. El costo sigue siendo un reto muy importante para efectos de poder introducir el hidrógeno como combustible en las calderas. Pero, como les digo, si puede conseguir uno las condiciones idóneas para producir el hidrógeno, y ya veíamos en un diagrama que se presentó anteriormente, la incidencia que tiene el precio de la energía eléctrica y el peaje eléctrico sobre los costos, a menos de que sea uno un usuario directo, o sea, que tenga uno la capacidad de generar su propia electricidad para sus propios procesos, incluyendo la generación de hidrógeno, entonces sería diferente. Y ahora, enfocándonos ya en algo que también nos comentaron anteriormente, es el Power to X. Y quiero concentrarme en la parte central. No voy a hablar ni de hidrógeno ni de amoníaco primordialmente, sino me quiero concentrar en la parte de metanol y de hidrocarburos para dar algunos ejemplos. Las tecnologías estas son ampliamente, digamos, estudiadas y han sido implementadas ya con un cierto nivel de madurez. Entonces hay procesos como el PTL para usar el hidrógeno y transformarlo a metanol, y con esto abrir todo un espacio que son los combustibles sintéticos para transporte terrestre o aéreo. Ya también se comentó la dificultad
de, conseguir para cierto tipo de transporte aéreo el usar los esquemas eléctricos. Y entonces surge toda esta necesidad. Incluso el sector de aviación está bajo presión para que reduzcan su huella de carbono y esta sería una alternativa muy interesante. Los gases que se pueden usar para hacer este proceso PTL pueden venir de diferentes fuentes, ya sea biogás, producido de biomasa de fincas o actividades agropecuarias. Pueden ser gases de chimenea, especialmente cuando tenga grandes cantidades de CO2 y de la industria. Industria como cuál, por ejemplo, la fermentación de azúcares para hacer etanol genera grandes cantidades de CO2 y este CO2 perfectamente podría ser utilizado para hacer esta transformación en la modalidad PTL. Un par de láminas solo sobre el tema de lo que son navieras. Las navieras también están bajo presión sobre el tema de huella de carbono. Y ahí el reto es, de nuevo, lo mismo que en las calderas. Las calderas más pesadas es el uso de búnker que se utiliza en los buques. Y ahí hay una oportunidad para el amoníaco verde, que puede ser interesante el uso de este amoníaco para sustituir el búnker. Puede ser un combustible más barato si se logra producir de una manera competitiva, y para eso habrá que ver cuál es el precio de esa electricidad y cuáles son las condiciones que pueden tener los diferentes países para hacerlo. En Costa Rica tenemos una buena irradiación solar, tenemos una buena producción eólica y entonces pues eso, bueno, incluso la parte hidroeléctrica con plantas hidroeléctricas a filo de agua, todas con excedentes en algún momento y que podrían utilizarse para estos fines. Otra opción que se está manejando en el tema de buques es este sistema que se denomina HyMet Ship. Es Hydrogen Methanol Ship, un buque que use hidrógeno y metanol. Y la idea es utilizar un esquema de economía circular donde yo use el metanol como un vehículo, produzca electrometanol y lo almacene dentro de los buques de esta manera. Luego hacer el reformado de este metanol para conseguir por un lado el hidrógeno y capturar el CO2 dentro del buque. Y este CO2 eventualmente pasa de nuevo cuando llego a puerto, lo devuelvo a los sistemas que van a hacer electrometanol y con eso entonces consigo alimentar el motor con hidrógeno y teniendo el manejo de un líquido mucho más fácil de almacenar, etcétera, dentro del buque y no con hidrógeno propiamente. Este sistema tiene una variación y los autores lo llaman ETL, para emisiones, entonces son emisiones a líquidos, porque estoy recirculando el CO2 en este proceso. Ahora pasémonos a otro elemento, otro sector de esto, que es el sector de aviación. Y es un sector también con una fuerte presión sobre cómo bajar sus emisiones.
a través de los años han venido haciendo una gran labor en la reducción de pesos, en la reducción de peso de los aviones, también en la selección de los materiales que usan para este mismo fin. Y no es una presión simplemente por presionar un sector, pero el sector de viajes aéreos contribuye con un 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Y entonces sí hay una presión por el que esto cambie. Igual en las navieras hay más de 100,000 barcos circulando con mercancías, y esto también hace que tengan grandes emisiones la parte naviera. Pero concentrémonos ahora en la parte de opciones para una industria cercana a la aviación. Y ahí hay varias opciones que quiero presentarles. Una es esta, en las rutas para queroseno parafínico sintético, que pueden partir desde residuos sólidos, residuos agrícolas o residuos forestales, y con esto producir gas de síntesis, como ya anteriormente se ha mencionado, y con el proceso Fischer-Tropsch llevarlo hasta un combustible que se denomina ahora SAF, Sustainable Aviation Fuel, combustible sostenible de aviación, que por requerimientos actuales no se puede utilizar al 100% en los aviones de acuerdo a las restricciones, sino que tiene que mezclarse hasta un 50%, y luego de eso usarlo en los aeroplanos. Entonces, de esa manera podemos tener una de fuentes agrícolas, de fuentes de residuos, utilizarlo, transformarlo en algo que necesitamos, que son combustibles, y con esto llegar a tener una reducción considerable en el CO2 que se emite de esta actividad en la industria del transporte. Quiero también recalcar estos procesos desde el punto de vista de la huella de carbono. Esta huella está en gramos de CO2 equivalente por megajulio, y como podemos ver, el proceso que describí anteriormente, que es el Fischer-Tropsch, es para queroseno parafínico sintético, tiene una baja huella de carbono de 8,5 gramos de CO2 equivalente, y cuando se utilizan residuos municipales sin plásticos puede llegar hasta 5 gramos de CO2. Entonces, es importante el considerar cuáles son las condiciones que vamos a usar, qué es lo que podemos esperar de cada uno de estos recursos y de cada uno de los procesos para hacer SAF. Y esto nos lleva a algunas alternativas. El queroseno sintético parafínico es una de ellas, pero tenemos otros que son también muy relevantes. Está el alcohol to jet, ATJ. Entonces partimos de azúcar, celulosa o biogás, hacemos fermentación, luego deshidratación para obtener alquenos, y los alquenos podemos oligomerizarlos para tener alquenos de una cierta longitud de cadena. Estos se hidrogenan y finalmente lo que terminamos es con alcanos o hidrocarburos de una cierta longitud de cadena. Esto nos puede generar diferentes fracciones, como decía al principio Sonia. Podemos tener diferentes fracciones, ajustarlas de acuerdo a las necesidades
y no tener toda la gama que sale de una refinería, que en muchos casos son lo que llaman el cóctel, que a veces se obliga al comprador en obtener el cóctel completo porque de otra manera no logran salir de algunas de esas fracciones. La otra ruta son los ésteres hidrotratados y ácidos grasos. Esto es a partir de grasas, aceites, con una hidrogenación con craqueo y hidrógeno. Entonces vamos a obtener una desoxigenación, isomerización y craqueo para al final tener una fracción entre C4 y C24, alcanos de esa longitud de cadena. Y de nuevo obtenemos una gama de diferentes tipos de hidrocarburos. Y la catálisis, la hidrotermólisis catalítica, a partir de los mismos, de las mismas materias primas anteriores que estábamos mencionando, para obtener un biocrudo, un aceite biocrudo, y a partir de eso tener una gama de productos que incluyen los alcanos, cicloalcanos y aromáticos. Esto es muy importante porque estos otros componentes, cicloalcanos y aromáticos, también le dan características importantes a los combustibles. Y de ahí que este proceso simule más los combustibles fósiles que otros procesos. Y el Fischer-Tropsch, que ya hemos comentado, a través de llegar a tener gas de síntesis y obtener estas fracciones de alcanos, alquenos, para tener ya sea diésel o combustibles de aviación. Entonces estos cuatro son aceptados ya por las aerolíneas y por los entes de estandarización, como la STM, con un cierto nivel de mezcla. Entonces ya podemos ver una gran cantidad de oportunidades dependiendo de qué es lo que tenga el país, qué es lo que requiera, qué es lo que queramos hacer. El hidrógeno va a estar presente para hacer estos combustibles en esta modalidad de PTL. Y hay una variación de todo este proceso. Es una iniciativa del ETH en Zúrich, con el emprendimiento Singelion, y básicamente es producir combustibles a partir de Fischer-Tropsch, pero con una metodología diferente. Y ya esta compañía tiene la participación de dos aerolíneas, Swiss Air y Lufthansa. Es un proceso que ya está también siendo muy estudiado en los Estados Unidos por el NREL, el National Renewable Energy Lab, y básicamente es el uso de CSP, Concentrated Solar Power, para llevar toda esa energía y hacer termólisis, unirlo con CO2 que se extrae, producir gas de síntesis y tener una unidad GTL, gas to liquid, para producir con esquemas Fischer-Tropsch los hidrocarburos líquidos que requerimos para un montón de aplicaciones en aviación, en transporte terrestre o en otros. Entonces, hay una transición, hay una necesidad de buscar esa evolución. También quería llamar la atención de que tenemos una gran gama de usuarios, de off-takers,
que pudieran usar estas tecnologías, digamos, directamente de hidrógeno, o directamente de otros combustibles. En el caso de PTA, como podría ser el amoníaco, ya hay turbinas que pueden usar este combustible, y la turbina básicamente lo que haría sería la transformación de amoníaco con oxígeno para producir nitrógeno y agua. Entonces es una reacción bastante limpia, y eso sería lógicamente una transformación tecnológica de los aviones a un futuro, que de momento, como les digo, sería primeramente con lo que tenemos, hacer una inducción al SAF, a los combustibles sostenibles de aviación, y eventualmente podríamos estar viendo ya aviones que utilicen amoníaco, y en este caso amoníaco verde. ¿Cuál es la situación del país que tenemos? El país tiene más de 1.300.000 vehículos de combustión interna circulando entre gasolina y diésel. Tenemos una tendencia fuerte a la introducción de vehículos eléctricos gracias a la ley de incentivos y a la sensibilización que ha tenido el ciudadano sobre las ventajas de los vehículos eléctricos a batería. Sin embargo, eso va a paso lento. Vamos a tardar muchísimos años en hacer esa transición, ya sea a vehículos eléctricos a batería, o en los casos donde se justifica a vehículos eléctricos con celda de combustible usando hidrógeno como combustible. Además de esto, pues tenemos una inversión grande, además de los vehículos, en estaciones de abastecimiento, una gran cantidad de talleres de servicio, mantenimiento y reparación, y otro tanto en ventas de repuestos. Esto es lo que llama Frank Giles, un académico que ha estudiado mucho en los ecosistemas sociotécnicos, y todo este ecosistema tenemos que hacer la transición de una manera ordenada, de una manera en que estas inversiones tengan sentido. Si yo compro un vehículo hoy y lo compré de gasolina, no es que dentro de un tiempo me van a decir ya no hay gasolina o ya no hay opciones en esta línea. En realidad lo que hay que ofrecer es una alternativa que haga que la gente cambie su manera de pensar y diga, esa es la ruta, eso es lo que yo quiero hacer. Eso me rompe el paradigma tradicional, ofreciéndome una opción más atractiva. Entonces, los combustibles alternativos a través de pueden darnos esa oportunidad, y usar todas las cadenas de valor que podemos generar en el país a partir de los residuos, a partir de residuos forestales u otros, para hacer esta conversión a través del uso de la química y estos procesos que hemos dicho. Y esta transición es lo que se denomina un drop-in, o sea, se induce dentro de lo que ya tengo, con mínimas alteraciones, porque realmente vienen siendo, en este caso de PTL, hidrocarburos muy similares a los que se consumen en la actualidad de fuente fósil. Ya para terminar esta lámina sobre la importancia que tenemos que darle a la investigación, desarrollo e innovación en un mundo que tenemos límites planetarios, y los límites planetarios tal vez no es porque se acabe el petróleo, tampoco se ha acabado el carbón, tampoco se ha acabado
otros recursos que durante los años se han mencionado, pero sí es importante reconocer que ojalá cambiemos la ruta, no sigamos la ruta esta del business as usual, que es la ruta roja, el horizonte 1, donde va lentamente cambiando con el tiempo. Podemos pasar por unas rutas intermedias, que es este proceso que mencionaba, de hacer un drop-in y entonces introducir todo el tema de innovación disruptiva que nos permita tener este salto, un aceleramiento de los cambios y que podamos ver al futuro esta línea verde que es el horizonte 3, el tercer horizonte, donde nos vaya marcando hacia dónde queremos movernos. Y como les dije, no es porque se acabe el petróleo o que se acabe el carbón, es porque estamos teniendo problemas serios con el cambio climático y el calentamiento global y tenemos que hacer algo para hacer esa modificación de nuestros patrones de consumo y patrones de producción, y eso no puede esperar más tiempo. Hace unos 2 meses salió en el Financiero aquí localmente en la portada ¿hasta cuándo? Y lo que mencionaba era ¿hasta cuándo vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles? Bueno, la respuesta ya la di en la lámina anterior, con 1.300.000 vehículos circulando, no es fácil hacer esa transición, pero el país gasta en algunos años hasta 2.000 millones de dólares en importación de combustibles fósiles. Si hiciéramos una inversión anual en una alternativa que nos lleve por la ruta del horizonte 2 para hacer ese cambio, esa innovación disruptiva, pues podríamos tener un cambio más rápido y tener a largo plazo un horizonte 3 que cumpla con las necesidades que tenemos como sociedad y brindando beneficios a la gente de nuestro país y por qué no servir de modelo para otros en este tema. Y me agradó muchísimo leer los extractos que puso don Sixto en su presentación sobre el libro con una visión tremenda, que sería como la visión esta de tener un horizonte 3 en la mira. De manera que muy, muy conectado y de nuevo agradecer al Colegio de Químicos, a la Comisión de Química Sostenible que me dieran este espacio y haber compartido con ustedes algunas de las oportunidades que vemos a un futuro, incluyendo algunos aspectos de transición que van a ser necesarios. Finalmente, una frase de Confucio: el que cree que sabe todas las respuestas es que no se le han hecho todas las preguntas. Entonces, yo cada vez que estudio un tema me salen más preguntas que respuestas y por eso hay que seguir buscando esas respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Sergio. De verdad que nos pone a reflexionar cada vez más y si hemos nacido muy pronto, ¿verdad? Como dijo don Sixto. Porque realmente hay retos grandes que hay que trabajar, sobre todo en la parte que usted resaltaba para lograr un transporte adecuado de hidrógeno, generar las condiciones idóneas para la producción de hidrógeno, ¿verdad? Considerando el costo de energía eléctrica, el viaje de costos y que esto permita que sea un proceso competitivo. Sin embargo,
las posibilidades y aplicaciones, usted también las ha mencionado desde el punto de vista de la industria, las calderas a base de hidrógeno, utilización del hidrógeno para producir combustibles sintéticos. Entonces, y con el objetivo además y el beneficio de lograr la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero. Así que, pues sí vale la pena lograr hacer esa investigación y ver hacia ese futuro. Le voy a dar la palabra a Vale para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Joa. Don Sergio, aquí tenemos varias preguntas. Unas voy a retomarlas que habían sido preguntadas con anterioridad. Bueno, la primera dice, ¿puede la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde ser implementada en Costa Rica? ¿Cómo visualiza debe ser el escenario de transición para que esto se logre? Muy buena pregunta. Yo creo que el escenario que debemos ver a un futuro como me dijo en algún momento el viceministro de Energía actual, Costa Rica es un país de pasos pequeños. Entonces hay que ir aprendiendo sobre esto y reforzando el que se puede hacer, el que sí se puede hacer. Y llamo la atención ahí de un acrónimo muy conocido que es en aspectos tecnológicos AIDA. AIDA significa AD Awareness, o sea, la sensibilización de que algo existe. La I de interés, despertar el interés de los tomadores de decisión y de los científicos, en el caso nuestro, como Colegio de Químicos. Luego la D de decisión, ya cuando uno conoce algo del tema y sabe que tenemos los recursos de diferentes fuentes para hacer esta iniciativa. Y finalmente la A de AIDA, la A final es la de acción. Pero normalmente tenemos que pasar por todas las fases. Entonces esos son los pequeños pasos. Pero sí sabemos que tenemos electricidad, tenemos aire, tenemos fuentes de CO2 en diferentes lugares y la tecnología existe. Entonces realmente es una cuestión de programarse. Como le dije, si hiciéramos una inversión del 10% de lo que gastamos en factura petrolera al año para ir haciendo esta transformación, dentro de 10 años estaríamos en otra situación, en un horizonte, en un tercer horizonte. Muchas gracias, don Sergio. Tenemos una pregunta de Jorge Miguel Fernández. Él nos pregunta, además de nuestra matriz energética limpia, ¿cuál sería otras ventajas que tiene Costa Rica para desarrollar esta industria? Muy buena pregunta, definitivamente. Yo creo que uno de los factores que puede incidir en esto como una ventaja es el recurso humano. No en vano, muchas empresas vienen a instalarse a Costa Rica por el recurso humano, capacitado, profesional, técnico, que existe en el país. Eso es una forma importante de arrancar una nueva iniciativa. Y también tenemos agua. Es un factor importante en todos estos desarrollos, aunque sabemos que el agua principalmente va a ser agua de proceso, algunas veces agua de enfriamiento y no necesariamente agua que se va a consumir o que se va a perder. Entonces eso para que sea una opción. Y los excedentes de electricidad que definitivamente, como ya apuntó la persona que hace las preguntas, los tenemos, ¿verdad? Ok, muchas gracias, don Sergio. Luego, María del Rocío Salazar, me gustaría que usted se refiera a el tema que ella había consultado antes acerca de la temática de seguridad relacionada con el hidrógeno. Voy a leer el contexto de la pregunta que ella había hecho. Se han realizado pruebas de control de calidad para que los tanques de los vehículos donde se almacena el hidrógeno sean muy seguros. Por ejemplo, en los Toyota Mirai hasta se hacen pruebas con disparos a distancia muy cortas en tanques de almacenamiento de hidrógeno del vehículo.
La pregunta sería, ¿qué se sabe ante algún choque? ¿Qué podría suceder en dichos vehículos con tanques de hidrógeno y su seguridad? ¿Se tiene alguna información al respecto? Sí sé que desde que se han empezado a producir diferentes modos de almacenamiento del hidrógeno, tanques tipo 1, tipo 2, tipo 3, y alternativas para su almacenamiento, como pueden ser los hidruros metálicos y otros. Siempre ha sido una preocupación el tema de la seguridad y los tanques cada vez van siendo más resistentes y la colocación de los tanques igual en lugares más seguros ante un choque. Entonces realmente eso se toma en cuenta siempre. No es un tema que se pase a la ligera y de nuevo es lo mismo, hay que tener la experiencia de manejar hidrógeno, que en la industria química es natural, desde hacer una hidrogenación con uranio y níquel o hacer un proceso de hidrogenación catalítico. Uno tiene que saber que está lidiando con un gas que tiene un nivel de peligrosidad, pero eso no quiere decir que no se haga. De hecho, todos los días en la industria química se hace y no hay mayores problemas, ¿verdad? Pero sí, es un tema muy válido. Como les dije, hay varios tipos de tanques de almacenamiento y hay otras tecnologías como esa de los hidruros metálicos que son muy diferentes. O sea, la manera en que evoluciona el hidrógeno de por ejemplo, de los hidruros metálicos es completamente diferente porque está absorbido sobre esta matriz y no está en la presión que se maneja normalmente en los vehículos, 350 bares o 700 bares de presión. Gracias, don Sergio. Francisco Rossi nos pregunta acerca de qué políticas de Estado existen en Costa Rica que promuevan estos caminos, si usted conoce de alguna. Sí, bueno, hay varias piezas de marco regulatorio que favorecen esto. Por ejemplo, la ley de incentivos para la importación y exención de impuestos para cierto equipamiento. Ya considera el equipamiento de hidrógeno para facilitar este proceso. Existe también la directriz de excedentes y la tarifa que se denomina UD, de usuario directo. Entonces todo esto puede utilizarse. Finalmente en el país ya existe la tarifa de peaje eléctrico. Lo que sí tiene que existir es un tipo de conformación para poder usar todos estos elementos que estoy mencionando. Lógicamente sería muy conveniente tener una ley muy neutra que ayudara y diera seguridad jurídica a, a los esquemas que se planteen, pero en ausencia de esa pieza, no hay ningún problema, se puede trabajar con lo que tenemos y la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que pronto saldrá a la luz pública, ya fue consultada y yo creo que son tal vez unas cuantas semanas para que ya salga la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde desde el seno del MINAE. Muchas gracias. Don Sergio, una pregunta muy relacionada a esta que usted acaba de dar respuesta. Carlos Contreras nos dice,
Existiendo en Costa Rica una gran participación del transporte público por autos, hoy alrededor del 70% de los viajes, la transición en esos modos pudiera ser más analizada, dirigida y ordenada. Pero el problema institucional, CTP, MOPINA y otros parecen ser un escollo en lugar de una ventaja. Una verdadera política pública al respecto debería ser prioridad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Excelente pregunta, pero realmente la respuesta no va a ir sobre la tecnología motriz o la tecnología de transporte. Yo le contestaría que lo que necesitamos es aplicar una metodología de la GIZ que se llama ASI, es evitar, sustituir y mejorar. El evitar es redireccionar o redefinir la manera en que vivimos, en que hacemos las ciudades y el ordenamiento territorial, de manera que haya menos necesidad de transporte. Por ejemplo, el teletrabajo es una de esas iniciativas que ha reducido el transporte. Lastimosamente, pasado la pandemia, muchas empresas han vuelto a la presencialidad y no han valorado realmente el teletrabajo. Otro aspecto de evitar pueden ser, como ejemplo, los trámites virtuales. O sea, yo no necesito por qué ir a un banco a hacer mi trámite si lo puedo hacer desde internet, para dar 2 ejemplos solamente. Entonces, todo es evitar y facilitarle las cosas a la gente para que en su entorno donde vive no necesite utilizar el transporte. Si requiere usar transporte, sustituir el vehículo privado y las necesidades del uso de vehículo privado, porque igual podemos tener una presa de vehículos a hidrógeno o de vehículos eléctricos. Sí, son de bajas emisiones, pero vamos a tener la misma presa. Entonces tenemos que cambiar a la modalidad de transporte y empujar fuertemente todo lo que es transporte público, masivo, mejorando las rutas, mejorando las condiciones, rutas exclusivas de autobuses que ya se están dando, facilidades para que la gente pueda, la última milla se llama, parquear su carro, montarse en un bus y en ese lugar donde lo parquea hay seguridad, hay tiendas, hay bancos, entonces puede hacer una serie de trámites o de necesidades que cubra eso para luego viajar cómodamente en servicio público. Y la última, que es donde hablaría de este tema de hidrógeno, es la parte de mejorar. Y ahí sí se toca la parte de mejorar el tren motriz, y entonces es cambiarlo de combustión interna con combustibles fósiles, que es de muy baja eficiencia. La eficiencia de un vehículo diésel o gasolina anda entre el 25 y el 30% de la energía contenida en ese combustible es lo que termina moviendo el vehículo. Y en un vehículo eléctrico estamos hablando de que arranca en 65 a 70% de eficiencia por unidad de energía que está contenida. Entonces, definitivamente la transición va por ahí, no es exclusiva, o sea, no puedo concentrar mis esfuerzos solamente en combustibles, en sustituir combustibles, como mencioné ahora, sino que tengo que acompañarla de medidas que son de otro nivel. Medidas que tienen que ver con la manera en que vivimos y la manera en que nos transportamos para hacer cuando tenemos que hacerlo. Gracias, don Sergio, por su amplia respuesta. Antes de realizarle la última pregunta, me gustaría compartirles un aporte que hace Javier Bonilla. Él nos comenta que en materia de marco regulatorio también se está homologando normas técnicas con INTECO. Y aprovecho también para comentarles que el viernes a las 9, como parte del simposio, vamos a tener una ponencia de INTECO. Don Sergio, la última pregunta sería,
Habiendo sido usted presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica y tan conocedor en el tema a nivel del país, ¿cuál cree usted que es el rol que puede jugar el profesional en química en la preparación para estos cambios en el país? Excelente pregunta, Valeria. Y realmente yo soy un convencido de que la capacidad de nuestros profesionales en química están listos para una serie de desafíos y retos eh, para incursionar en temas como estos que hemos hablado el día de hoy, economía circular, sustitución de materiales. Cuando la gente dice, bueno, es que hay pocos metales y esto puede no ser suficiente para hacer lo que requerimos. Bueno, es que también tenemos que considerar esa economía circular. Entonces, buscar cómo recuperar todos estos materiales para volverlos a aplicar en los diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el químico trabajando en electroquímica, buscando aplicaciones o mejorando aplicaciones o manteniendo estas operaciones en funcionamiento. Yo lo veo en todos esos ramos. Y, por ejemplo, ya existe en Costa Rica una iniciativa para reciclar baterías de litio, de vehículos eléctricos a batería, donde la GIZ ha apoyado muchísimo este proceso. Entonces, yo ahí veo constantemente la mano, la mente y el corazón de un químico que está detrás de esto. Muchísimas gracias, don Sergio, y también a todos los que realizaron sus preguntas. También me gustaría comentarles que las grabaciones de todas las ponencias van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, Colegio de Químicos de Costa Rica. Y con esto les cedo la palabra a Joana para que haga el cierre del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por su participación el día de hoy, por las consultas que nos han realizado súper valiosas y a los expositores por la calidad de presentación que nos han dado y el conocimiento que nos han compartido. Así que se lo agradecemos bastante. Les recordamos que mañana vamos a tener la segunda sesión del Simposio Verde, del hidrógeno verde, una mirada a la Costa Rica del futuro, a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener temas bastante interesantes como metrología del hidrógeno verde y ya aplicaciones específicas del hidrógeno verde en transporte y en agricultura. Vamos a contar con los expositores don William Wing del Instituto Nacional de Normalización de Chile, Silvio Heyman de Alianza para el Hidrógeno y Gustavo Jiménez del ICAFE. Damos por finalizada la actividad del día de hoy y que tengan muy buen día. Hasta luego.